A continuación vamos a escuchar a la próxima disertante, Valeria Odetti. El título de su conferencia es Didáctica Performativas, convergencia entre lo narrativo, lo tecnológico y lo educativo. Valeria Odetti es magíster en Educación, Lenguajes y Medios. Además es coordinadora del programa de Educación a Distancia de Flaxo Argentina. También es docente de los talleres 1 y 2 de materiales didácticos digitales. Además tiene la licenciatura participa en la licenciatura en Enseñanza con Tecnologías Digitales de la Universidad de la Ciudad y es integrante del Comité Académico de la Maestría en Educación, Innovación y Tecnologías de Flaxo, Uruguay. Hola, ¿está bien? Ahí. Muchas gracias, buen día, gracias Paola, gracias a la municipalidad, gracias a todos los organizadores y gracias a todos por estar acá. Pensando, recién la escuchaba atentamente y pensaba en esto de pensar nuevos formatos escolares. Un poco desde ese lugar llegué yo a la educación y la cultura digital apareció en realidad vinculada a la educación como una pregunta. Hace muchísimos años que me dedico a la educación a distancia y en ese momento, estoy hablando del año 2009, la educación a distancia básicamente era un portal y un montón de PDFs y algún foro. Y en una reunión de trabajo nosotros nos preguntamos si mientras en nuestra vida cotidiana y en interacción con las tecnologías ya teníamos Fotolog, blog, digamos la prehistoria de la web, ¿no? Si ya interactuábamos, si ya aparecían las primeras redes sociales, ¿qué podíamos hacer con eso para pensar propuestas educativas, para pensar otros modelos precisamente de construcciones discursivas, para poner en valor todo lo que se estaba produciendo que no era el texto académico como tal, ¿no? Como la definición propiamente dicha. Y así empezó un camino que yo recorrí en el sentido de pensar primero otros objetos de aprendizaje con otras configuraciones y después de empezar a pensar esto que yo llamo ahora entornos performativos. Permítanme primero reconstruir un poquito de esta historia. Para mí la escuela es una narración social, es un dispositivo que pone en juego todo el tiempo narraciones que construyen subjetividad. Fuera de la escuela también, pero en definitiva soy pedagoga y pienso en la escuela. Entonces yo pensaba, bueno, ¿cómo se podían enriquecer esas narraciones? ¿Qué más había para decir? ¿Cómo las podíamos complejizar? Y entonces aparece la cultura digital con ese potencial narrativo, que incluso controversial respecto de la escuela, ¿no? Las narraciones digitales tienen mucho de la espectacularidad del show, de mostrarnos todo el tiempo. No sé si alguno vio alguna vez videos de Tiranos Temblar. No los vieron, búsquenlos en YouTube, son uruguayos que lo que hacen es durante una semana recopilar videos que suben otros uruguayos a YouTube o donde se nombra Uruguay y a partir de eso contar la semana uruguaya. Entonces a Melina se le cayó la flor en la plaza, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos narrativas a partir de esa narración del yo? ¿Cómo construimos narrativas colectivas? Y también el potencial de que cualquiera es un narrador. Podemos, visto esto muchos años después, casi 15 años después, discutir un montón de cosas, ¿sí? No cualquiera es un narrador, aparecieron las fake news, la censura en las redes sociales, quién controla lo que se publica y demás, pero en todo caso el potencial sigue existiendo. Y entonces, ¿qué podíamos hacer con eso? Y empezamos experimentando sobre dos cuestiones. La primera tenía que ver con validar en un entorno académico, además de posgrado y además Flaxo. Esto lo digo porque Flaxo es una institución hipertradicional que aún hoy le cuesta mucho romper algunas reglas y también un posgrado en educación en ese contexto que tiene mucho de validación académica de algo, ¿no? Y nosotros salimos a romper la cancha. En ese momento yo integraba, era la coordinadora del diploma en Educación Superior y Nuevas Tecnologías, del equipo del proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías, y salimos a romper la cancha primero con los formatos y después con incorporar el juego. Nadie pensaba que se podía jugar en un posgrado en Flaxo, mucho menos que quienes dirigíamos esos posgrados éramos capaces de disfrazarnos
filmarnos y aparecer en el medio de un material académico. Con esas ideas de romper un poco las reglas y de ver qué nos ofrecía esa cultura digital, empezamos a construir este camino. Toda mi tesis tuvo que ver con el desarrollo de esos materiales didácticos, pero a partir del 2019, un poco con el avance tecnológico, digamos, estoy todavía hablando antes de la pandemia, ¿no? Ahora voy a hacer alguna mención chiquita a la pandemia. Pero en el 2019 empezamos a decir, bueno, este material didáctico con el que podíamos jugar tanto empieza de alguna manera a desbordarse, a salirse de ese contenedor, ¿sí? Piensen que pensábamos en un material didáctico. Si yo les pregunto a ustedes el primer recuerdo de material didáctico que tengan, ¿cuál es? Un libro de texto, el manual escolar, ¿sí? O sea, es como el primer... Ese es el concepto básico. Primero les agradezco porque una vez me dijeron la cartuchera y tuve que construir desde la cartuchera el concepto de material didáctico. No, evidentemente es un objeto que se construye para mediar en el aprendizaje, ¿sí? Afuera de ese material didáctico ocurren las interacciones entre las personas, el diseño de actividades a veces, ¿sí? O sea, hay un conjunto de cosas que articulan con ese material didáctico. En algunos lugares, como en la educación a distancia tradicional, ese material didáctico es el soporte central, es lo más importante, y en otras, como en la escuela, ese es un elemento más de un montón de cosas que pasan alrededor. La tecnología nos empezó a permitir que en realidad, al jugar con las plataformas, y no ya solo con el material didáctico, podíamos empezar a pensar entornos que configuraran o que posibilitaran o que propiciaran prácticas diferentes a las que veníamos propiciando. Si uno piensa en un aula virtual como un territorio digital y desde ese lugar nos posicionamos nosotros, es decir, como un espacio donde ocurre la interacción social principalmente, que es lo que da lugar después a la interacción educativa, y un espacio donde la regulación del tiempo principalmente también ayuda a construir subjetividades en ese espacio digital particular, que pueden no ser las mismas que las subjetividades que desempeñamos en otros lados. Cuando avanza entonces la tecnología y esto se empieza a poder partir y cada vez se vuelve más maleable esta tecnología, empezamos a experimentar con otras ideas que nos permitieron desarrollar el concepto de entorno performativo. Principalmente experimentamos con la idea de transmedia y con la idea de ludificación. Déjenme si un ratito que me ponga un poquito teórica para establecer algunas definiciones. Yo trabajo muchísimo con marco teórico del arte, pero entonces cuando lo traigo a la educación quiero ser precisa con lo que quiero decir. Me acuerdo cuando en el 2010 empezó a circular el concepto de curaduría de contenidos. Y parecía que curar contenidos era tirar cosas en Twitter. Y entonces yo empecé a buscar en el arte qué era la curaduría, digamos, cuál era el concepto, qué significaba, ¿no? Hablé con curadores, digamos, y demás. Bueno, y a partir de eso lo que hago cada vez que traigo un concepto que nos es ajeno al campo educativo es tratar de ser precisa con qué quiero decir con esto y a qué nos referimos. No es cualquier cosa, ¿no? Curar contenido no es solo recomendar algo, es seleccionar, clasificar y elegir cómo lo pongo a disposición de los demás. En este caso, cuando apareció el concepto de performance, también fui a buscar un concepto todavía más polisémico y todavía más controversial. Es un concepto que viene del campo de las artes escénicas, pero que además está sumamente orientado a la disputa política. Es un concepto que nace en los 70, en los 60 y los 70, pensando precisamente en hacer acciones que disputen el poder. Entonces, en principio, vamos a trabajarlo en su versión más minimalista, si quieren, en el campo educativo, que tiene que ver con aquellas propuestas que lo que hacen es llamarnos a la acción, a ejecutar algo, pero que además nos suspenden por un momento de nuestra vida cotidiana. Es decir, actuamos un papel. Y el potencial educativo de esto que nos parecía relevante, tenía que ver con poder ser otro por un momento, poder actuar un papel que fuera desdoblarme del yo, salirme de ese yo espectacular, del contarme a mí mismo.
pero que al mismo tiempo no podía ser tan lejano, tenía que estar implicado en mí, porque es un juego y yo para jugar tengo que tener algún tipo de implicancia en esa historia. Hablamos también de inmersión, otro concepto difícil de encontrar en la literatura definido, y nosotros lo definimos como una ruptura en la percepción de nuestra vida cotidiana, pero que tenía que ser lo suficientemente sutil para no aislarnos de nuestra vida cotidiana. Por eso nosotros no hablamos ni de metaverso ni de realidad virtual. Nosotros no queremos construir historias que se parezcan a la realidad donde yo actúo un personaje, digamos, que me aísla de mi realidad, sino un juego, que es una cosa diferente. Tiene que haber una implicancia personal para tener ganas de jugar, pero tiene que haber claridad en saber que estamos jugando. Por otro lado, ahora les voy a mostrar ejemplos, porque es muy difícil hablar de esto sin mostrar, sí, suena demasiado abstracto. Por otro lado, hablamos de entorno performativo, como yo les decía antes, y la particularidad de este entorno performativo, además de que es un entorno inmersivo y además de esta idea de performance de que nos llama a la acción, es que el contenido, la actividad y los roles de estudiante y de docentes no se pueden disociar. Si nosotros tomamos una propuesta performativa, no podemos separar qué es el contenido, qué es el estudiante, qué es el docente, digamos, ahí. O sea, evidentemente lo podemos separar analíticamente, pero no mientras jugamos. No tiene las fronteras que tiene cualquier otro material. Y en todo caso, estas propuestas están determinadas por 3 elementos, y ahí va el título de la conferencia, que es en lo que estamos trabajando como investigación con mi equipo en los últimos años. Y es la idea de articular un universo narrativo, y por eso lo que traía yo de la cultura digital, con configuraciones tecnológicas determinadas, con decisiones didácticas. El universo narrativo es el que cobija la historia que voy a contar, que me invita a jugar o no, que me llama a esa acción, a ocupar ese rol. Las configuraciones tecnológicas son las decisiones que yo tomo de manipulación tecnológica que permiten que el juego avance, que el juego ocurra. Y finalmente, las configuraciones didácticas o las decisiones didácticas que tienen que ver con la regulación temporal, con la definición espacial, dónde vamos a jugar y cuál va a ser la interacción entre los participantes. Antes de mostrarles ejemplos y de poder contarles las decisiones, cómo se toman en este tipo de modelos, quiero decir algo sobre la pandemia. En estos 3 años, y yo incluyo todavía este año dentro de la experiencia pandémica, lo que se buscó en muchos casos fue sustituir la presencialidad, especialmente, ¿no?, en el 2020 y en parte del 2021. Es decir, ¿cómo hacemos para hacer lo mismo por otros medios? Los que trabajamos hace 20 años en educación y tecnología, en realidad lo que estamos buscando es cómo hacer cosas distintas con estos nuevos medios que aparecen, y por eso hablaba de los nuevos formatos escolares. No para sustituir lo que no se puede sustituir, eso también quedó en evidencia, la necesidad imperiosa de la regulación de los tiempos en la escuela, de los espacios, digamos, ¿no?, de la intimidad, de las fronteras entre lo que es familiar y lo que es educativo, pero sí para pensar en enriquecer esa experiencia y que no se limite a una repetición de cosas, ¿no?, a pensar qué más podemos hacer para que esa experiencia escolar sea más rica. Entonces, en parte, volver a hablar de estos temas despegados, de cómo hacemos tiene que ver con no olvidarnos que lo que vivimos fue una situación excepcional y que en realidad para volver a pensar la escuela no la tenemos que pensar como volver al 2019, sino en realidad con todo esto que de alguna manera se mostró, podemos recuperar. En este momento yo dirijo 2 investigaciones, una en Uruguay y una en un estudio mundial de UNESCO, que tiene que ver con ver qué pasó en términos de la experiencia escolar, en eso, sobre todo en el 2020, están centradas las 2 investigaciones. Eso. Y entonces, este tipo de propuestas tienen que ver con tener continuidad sobre esas cosas, sin escapar a la cuestión de que los docentes debieran tener tiempo pago para poder producir esas cosas. Pero hay peleas que no puedo dar también. Pero más allá de eso tiene que ver con esto, con pensar qué otras cosas podemos hacer que pueden quedar en los espacios digitales a disposición de los y las estudiantes.
Entonces voy a mostrarles una experiencia. Como les decía, esta experiencia se desarrolló en un posgrado en Educación y Nuevas Tecnologías, y a pesar de todos estos años de experimentación con materiales nos pasaba algo. El módulo pedagógico no podíamos romperlo. Seguía siendo el bodoque didáctico y no podíamos meternos en el módulo de enseñanza y aprendizaje con tecnología. ¿Cómo hacíamos para hablar de enseñanza sin decir, no, esto de la tríada didáctica, o sea, sin dar el manual? Ahí parecía que era nuestra expertise y sin embargo no podíamos romper esa idea. Entonces a mí se me ocurrió, me hago responsable porque estas cosas se me suelen ocurrir a mí, pensar una propuesta transmedia y ludificada para hablar de educación y tecnología. Entonces yo les cuento cómo fueron la secuencia para que ustedes entiendan el universo narrativo y después les voy a contar las decisiones didácticas y tecnológicas. El posgrado tiene una frecuencia semanal. Semanalmente se agregan y se suben contenidos y en general cada módulo tiene un formato de 4 o 5 semanas, depende del módulo. Una semana antes que comenzara este módulo les llegó un aviso a todos los y las estudiantes diciéndoles que estuvieran atentos, que este módulo iba a tener una dinámica completamente diferente, que iba a requerir que ingresen diariamente al campus porque diariamente iban a encontrar algo, por lo menos la primera semana, y que se prepararan porque iba a ser algo diferente. El día anterior a que inicie el módulo les llega un mensaje nuevamente. El primer mensaje lo firmábamos los tutores, el equipo docente. Este segundo mensaje que les llega el día anterior ya no lo firmábamos los tutores, sino la Liga de Guardianes Tecnoeducativos. Y lo que decía es, usted ha sido asignado para ingresar a los novatos de la Liga Tecnoeducativa. El día de mañana, cuando ingrese a la plataforma, se le asignará su primera misión. Y no solo la firmaba la Liga de los Guardianes Tecnoeducativos, sino todo un banner de avatares de los docentes. O sea, éramos nosotros transformados en avatares, transformados en esos guardianes. Entonces, al día siguiente, cuando iniciaba el módulo y entraban, se encontraban con este cartel, ¿sí? Tenían su primera misión de trabajo. Lo que ustedes van a ver ahora en realidad es una vista mía. O sea que van a ver más contenido que el que veía el estudiante en ese momento que entraba. Yo les voy a ir explicando. Se les avisaba algo de una frecuencia temporal. Durante 2 días iba a tener, los primeros 2 días la experiencia tiene una intensidad muy fuerte. Entonces todo esto se anticipaba para que pudieran estar preparados y pudieran participar de la experiencia. Una vez que accedían, en realidad ellos no encontraban estos 4 carteles, sino uno solo. No vamos a ver el audio, pero les muestro cómo era. Básicamente cada uno de estos personajes era un ciudadano pidiendo ayuda tecnopedagógica. La adolescente era una chica de un centro de estudiantes que quería hacer una jornada ESI usando redes sociales y no sabía cómo diseñar una actividad con eso. El señor Jorge era el presidente de un centro de jubilados que quería hacer una actividad con los nietos y sorprenderlos usando algunas aplicaciones y no sabía cómo hacerlo. Julia era una docente una socióloga que se tenía que presentar a concurso en la universidad, descreída absolutamente de las tecnologías, completamente hater. Y creía que no había nada bueno, pero en el concurso tenía la obligación de presentar una propuesta con tecnología. Y finalmente Mariano era un residente que tenía que hacer una clase sobre volcanes en 4º grado y también quería usar un simulador y no sabía cómo integrarlo en una propuesta didáctica. A partir de eso se disparaba un juego que iba a durar en total 4 semanas. En las primeras 48 horas, los estudiantes, transformados ahora en los integrantes de la Liga Tecnopedagógica, tenían que interactuar con los personajes en redes sociales. Por supuesto, el adolescente estaba en Instagram, el jubilado en Facebook, el residente también tenía Facebook y la socióloga en Twitter. Habíamos construido para todo esto guiones, porque quienes manejábamos a los personajes son mi hija, el padre de un compañero, digamos, o sea, el amigo de otro, ¿no? Claramente no es que teníamos presupuesto para actores.
y no les íbamos a pedir que interactúen en las redes sociales. Entonces teníamos guiones, pero eran guiones que teníamos que intervenir desde ese personaje. Entonces el jubilado, por ejemplo, contestaba largo y contaba anécdotas. Mientras tanto, la socióloga no, todo le parecía mal, era hater. Entonces todo le parecía, cuando le preguntaban cosas a los estudiantes, todo le parecía un horror, ¿sí? La idea de esas 48 horas de interacción en redes tenía que ver con que pudieran recabar información, más información, porque el desafío final era presentarles una propuesta educativa con uso de tecnología, ¿sí? Ahí aparecía lo de enseñanza y aprendizaje con tecnologías como objeto. Se les planteó de entrada cómo iba a ser la secuencia, ¿sí? Cómo estaba organizada toda la secuencia completa, que eran 5 semanas, no 4, cuánto duraba cada uno. También, en realidad, en las reglas del juego se explicitaba cuál era el lugar de los tutores convertidos en guardianes. Los tutores no podían responder consultas en cada momento. Había momentos específicos donde se podía hablar con ellos para pedirles ayuda o para presentarles dudas. Se les daba un espacio de intercambio, que era la sala de reuniones. ¿Sí? La consigna de cada etapa siempre quedaba visible. Cada vez que se pasaba de etapa, cuando ingresaban desaparecía la consigna. El entorno además se iba modificando para poner a disposición recursos que podían ser útiles para transitar esa etapa. Entonces así los contenidos estaban dentro de la misma propuesta del juego y eran los estudiantes los que tenían que ir a buscarlos a medida que lo necesitaban para ir resolviendo cada una de las etapas. En algún momento postulaban 2 ideas de resolución y era el personaje quien elegía cuál de las 2 ideas iban a desarrollar y después tenían una serie de pautas y plantillas para terminar con la planificación final. Quiero decirles que el día que hicimos esto por primera vez, el día anterior en la reunión de equipo docente, una docente preguntó: ¿y si nadie hace nada? No hay juego, no hay módulo. Una de las características principales de estas propuestas ludificadas o performativas es que el estudiante adquiere un protagonismo mucho más relevante y es muy difícil desarrollar el rol docente en ese contexto. Una de las cosas más difíciles que me tocó a mí, que era la coordinadora del equipo docente, acompañar era no intervengas, porque los docentes tenemos una tendencia a querer que las cosas salgan bien y acá hay que tener un margen muy fuerte de dejar la libertad de que a veces salgan mal y después siempre pusimos instancias de rescate, es decir, instancias de que si algo salía mal podíamos volver. Cuando enseño a diseñar juegos de escape, que tiene que ver con esto, no les voy a mostrar los juegos de escape para que no sea muy largo, pero cuando enseño a diseñar juegos de escape siempre digo: hay que poner las suficientes ayudas para que se puedan escapar. Porque también a veces los docentes quieren hacer algo tan difícil y nadie lo pudo resolver. Bueno, no, lo tienen que poder resolver, pero al mismo tiempo tienen que poder enfrentar el desafío de pensar que a lo mejor, o sea, de enfrentarse a esa dificultad. Después ponemos formas de rescate, de poder revisar y que sigan avanzando y logren terminar el juego. Pero pensar el rol docente dentro de esta propuesta, donde además no es un observador, sino que se asume un jugador en el juego, es una cosa muy compleja de actuar, de ser precisamente performático en eso. La regulación temporal también es clave. Una cosa que suele pasar entre los que hablamos de educación y tecnología es que a veces no decimos lo suficiente, o a veces directamente no se dice, que estas experiencias tienen que ser acotadas. No podemos pensar un sistema educativo así. No sobreviviríamos ni los chicos ni nosotros, porque es agotador, digamos. Las instancias de simulación o de juego tienen que ser acotadas, contenidas, y tenemos que, una vez que terminan, poder pensar sobre ellas, si no el aprendizaje no se logró. Yo no estoy de acuerdo con esa idea de que aprendemos jugando. Algo evidentemente aprendemos, pero en realidad aprendemos cuando podemos mirar lo que hicimos y podemos sacar conclusiones sobre eso. Lo digo porque a veces hay como un discurso de que tenemos que ludificar todo, ¿sí? De que tenemos que tecnificar todo. Yo en eso soy bastante más cauta. Creo que
que el desafío es saber cuándo usar estas experiencias, cómo usarlas, cómo diseñarlas, que tienen un costo alto para los docentes, porque lleva mucho tiempo diseñar esto, pero que también es cierto que se pueden aprovechar muchas veces estas experiencias. O sea, las diseñamos y las podemos reutilizar muchas veces. Pasan cosas muy interesantes, pero es muy clave poder construir universos narrativos que se adecúen al contexto en el que yo voy a trabajar. No Disney. O sea, no cuestiones fantasiosas, tienen que ser implicancias reales que al mismo tiempo, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuánto corremos la vara que invitamos a alguien a salirse de eso que se llama ahora zona de confort, digamos, a asumir desafíos que no había asumido sin ponerla tan lejos que en realidad no le dan ni ganas de jugar porque se queda fuera? Creo que esa es la muñeca artesanal más difícil del docente en esta construcción de universos narrativos. ¿Y cómo no los volvemos escolares? ¿Cómo asumimos en ese universo narrativo el conflicto, la frustración, el enojo? Lo asumimos como parte de eso, no para dejarlos ahí, pero sí para entender que si no a veces volvemos los contenidos poco atractivos. Cuando yo empecé a experimentar todo esto me invitaron a una reunión donde había un diseñador de videojuegos uruguayo con un equipo que estaba empezando a diseñar videojuegos educativos. El videojuego que estaban empezando a diseñar era sobre la esclavitud. El videojuego estaba lleno de carteles que te aparecían que hablaban de lo malo que era la esclavitud, ¿no? Y el diseñador de videojuegos dijo, en realidad lo único divertido de esto sería ser traficante de esclavos para jugar, ¿no? Digo, si llegara a ese extremo yo no me atrevería a plantear algo así, pero digo, hay que asumir que a veces jugar tiene una cuota de tensión, ¿sí? O sea, donde no busquemos esa cosa escolar de que todo salga bien y de que todos nos quedemos tranquilos, por eso decía no la versión Disney, pero asumir ese riesgo. La verdad es que las experiencias son alucinantes. Hicimos un juego de escape que se llamaba Perdidos en el 2050, donde básicamente cuando empezaban a jugar un grupo de docentes también, yo trabajo en formación docente, sí ya, lo que les decía, aparecía una mujer, era como ellos estaban mirando supuestamente un noticiero, se ponía la clásica lluvia. Yo creo que los que son jóvenes no saben de lo que estoy hablando, pero en algún momento cuando uno se perdía la señal se ponía la lluvia, y aparecía una mujer que les decía que era la dueña de la empresa de nanotecnología que controlaba el sistema educativo de Fantasyland, y que los había llevado al 2050, porque si bien ellos tenían un algoritmo infalible que hacía que cualquier chico, cuando se le ponía ese microchip al nacer, a los 18 años estuviera en condiciones de entrar a cualquier universidad del mundo, el algoritmo había tenido un error y había llevado por error al 2050 a un adolescente del 2020, y la adolescente quería armar un centro de estudiantes, quería, digamos, hacer cosas que claramente el algoritmo no le entendía, porque el algoritmo pretendía que ella estuviera feliz con las recompensas y a ella le parecían una pavada las recompensas. Entonces había succionado al grupo de docentes para que alimentaran al algoritmo de tal manera de poder entender la subjetividad de ese estudiante. Y entonces se pasaban por retos que tenían que ver con, bueno, nada, con pensar la subjetividad de esos adolescentes en el contexto de pandemia. Y tenían media hora para resolverlo y poder salir, porque si no se quedaban para siempre en el 2050. Yo creo que son experiencias súper interesantes cuando son acotadas, cuando el universo narrativo interpela al docente. En un taller donde yo enseñaba a hacer juegos de escape, una participante, cuando me entrega el borrador, decía que era el finales del 2020, los docentes se habían ganado un viaje a Tailandia, y que cuando el avión despega les dicen que no los van a llevar a Tailandia si no diseñan 5 instrumentos de evaluación. Yo le dije, yo me pego 4 tiros, no tengo ganas de jugar a eso, o sea, claramente. Entonces el universo narrativo te tiene que invitar a jugar, tiene que haber algo del deseo y de la diversión puesta ahí para que a vos te movilice a resolver los retos, ¿no? Ahí es donde yo digo que a veces usamos el formato, es un juego de escape y decir, ¿pero para qué? ¿No? Entonces, no confundir esas cuestiones, y por ahí probablemente sea lo más difícil pensar el universo narrativo, pero también creo que los y las docentes argentinos, por suerte, tenemos una cuota de creatividad y de... Lo digo como algo bien de informalidad, digamos, de prestarnos a juegos, que no es algo que se dé en otros contextos. Me tocó una experiencia en Chile
donde claramente la situación fue otra por completo, donde sí les importaban las insignias, los desarrollos, o sea, no les parecía que era el adolescente, en realidad había que sacar al adolescente, pero porque estaba pudriendo todo. Nada, me parece que tiene que ver con eso, pero bueno, la idea era hoy traerles un poquito de despegarnos por ahí de la experiencia más de la pandemia y poder pensar cómo se pueden armar otros formatos escolares que tomen todos los elementos que utilizamos a diario en la cultura digital y que pueden enriquecer las prácticas docentes. Así que por mi parte, muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias entonces a Valeria Odetti por su conferencia. Damos paso ahora al intercambio, consultas o dudas, es el momento. Bueno, mi nombre es Liliana y yo participé de ese juego de escape que comentó Valeria. Ahí está. Participé de ese juego, te vi disfrazada también. Porque lo que no conté es que yo hago todo esto para poder actuar, ¿no? Sí, Me disfrazo, sí. me pongo la peluca y eso. Bueno, la verdad es que fue una experiencia muy significativa, que la verdad que el curso sobre juego de escape, de aprender a armar juego de escape, y para comenzar a armar juegos, lo que nos propusieron fue justamente jugar primero el juego, un juego de escape, para después poder armarlos nosotros. Y realmente fue una gran experiencia porque fue algo totalmente nuevo. Yo había escuchado mucho sobre el juego de escape, pero la verdad que nunca había jugado ninguno. Y me pareció una estrategia totalmente interesante que los docentes deben comenzar a implementar. Y esto de que no es solamente el juego por jugar, sino el objetivo con el cual el juego lo presentamos, también tiene mucha significancia. Yo soy docente universitaria, entonces por ahí yo creo que el juego, sobre todo en la universidad, se ha perdido. Ya se pierde desde el primario, porque a los chicos se dicen, no, se puede jugar solamente en el recreo, ¿no? En el hora de clase no se puede jugar. Entonces esta nueva alternativa es realmente interesante. Entonces, bueno, no, quería compartir realmente que lo intenten y que es un gran esfuerzo, porque a nosotros nos pidieron hacer un juego de escape en 15 días, teníamos que hacer todo, porque no es solamente decir, bueno, sentarnos a hacerlo en la tecnología, sino primero hacer la planificación de ese juego. Y bueno, es un gran desafío, pero creo que es muy importante asumirlo y tratar de revisarlo. Así que bueno, era realmente comentar eso, que es muy valioso lo que nos está aportando Valeria. Gracias. Gracias a vos. Sí, algo importante de lo que dijiste es que la tecnología siempre viene al final en estas experiencias. Primero tenemos que pensar lo narrativo y lo didáctico, la tecnología llega al final. Y después sobre la universidad, bueno, la universidad evidentemente tiene que romper bastantes lógicas, no va a costar mucho. Mi ámbito de trabajo es la universidad, soy en este momento coordinadora de educación a distancia del Flaxo, pero antes lo fui de la UFLO y antes de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y evidentemente hay que romper muchas estructuras para poder pensar también en estos nuevos sujetos que llegan a la universidad, que tienen todo este bagaje, toda esta, no voy a decir alfabetización digital, pero digo, toda esta forma de construcción discursiva, narrativa, toda esta forma de comunicarse, y que eso no va en detrimento de que en la universidad tenemos que enseñar a leer y escribir textos complejos, académicos, digo, no va en detrimento de eso, pero sí que si solo hacemos eso, estamos dejando afuera un universo maravilloso.